Buenos días, hermano. Bueno, como siempre os digo, es para mí más que una bendición estar aquí ocupando en esta mañana el púlpito. Este púlpito. Púlpito, por cierto, que en todas las iglesias de Dios, del púlpito o de los púlpitos de todas las iglesias cristianas, debería estar o debería salir la cátedra del Espíritu Santo. Amén. No la cátedra del hombre. Amén. Y si alguien no conoce esta palabra un poco rara, la voy a explicar un momento. Cátedra posiblemente no le suene a mucho, pero catedrático sí. Por ejemplo, el catedrático de medicina es el que va a atender a mi hijo, a mi hija. Entonces, jamón, el chabón, lo mejor que hay. Cátedra significa la expresión del máximo saber en una determinada línea. En la línea teológica, que es la que debería salir de aquí, debería salir la cátedra del Espíritu Santo, que es la máxima sabiduría de Dios. Y nunca debería salir la sabiduría del hombre o la doctrina del hombre. Dicho en poquitas palabras, de aquí debería salir, de los púlpitos cristianos debería salir palabra de Dios. Amén. Y no palabra de hombres. Hoy deberíamos tener la cuarta reflexión de las iglesias, la serie de los mensajes que estamos enviando, que estamos llevando sobre las 7 iglesias de Asia. Hemos tenido 3, pero como estamos a la mitad, yo acostumbro siempre, cada vez que daba alguna serie, cuando estamos a la mitad, cambio un poquito, para no cargar, introduzco otro tema, y bueno, pues en la próxima seguiremos con la cuarta iglesia de Asia, pero hoy vamos a tener un tema que es distinto. A ver, la reflexión que os traigo en esta mañana está basada en una pregunta que Jesús hizo a 2 personas, a 2 de sus discípulos. Y esta reflexión, hermanos míos, quiero compartirla en primer lugar para la gloria de Dios, como no podría ni debería ser de otra manera. En segundo lugar, para nuestra edificación. Y en tercer lugar, si me lo permitís, quería impartirla en la memoria o en memoria del mejor locutor de radio que he oído en mi vida. Un locutor de quien oí una impactante anécdota que compartiré con todos vosotros. Evidentemente, llegará un momento en que pondré mi teléfono y a través de la mesa de sonido todos oiremos esa anécdota. Un locutor que también fue predicador y pastor. Para mí, el mejor predicador en lengua española que he oído en mi vida. De Valencia, que ya partió con el Señor, es verdad, he dicho en la memoria, y para mí el mejor predicador en lengua española que he oído en mi vida. Un pastor a quien consideré desde hace ya muchos años mi amigo, mi consejero y de quien aprendí gran parte de lo que he aprendido en estos casi ya para los 41 años que llevo en los caminos del Señor. A ver, si alguien nos preguntara ¿qué es una iglesia cristocéntrica? Fijad la pregunta. Si alguien nos preguntara ¿qué es una iglesia cristocéntrica? Posiblemente le diríamos que es la que predica el evangelio que el Señor quiso que fuera predicado cuando nos dio la gran comisión de predicar el evangelio. Todos conocemos el texto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bueno, pues algunos dirían que ese evangelio que el Señor quiso que fuera predicado, que la iglesia que lo predica es una iglesia cristocéntrica. Pero no es así. No es así. El que una iglesia predique el evangelio que Jesús quiso que fuera predicado cuando nos dio la gran comisión, valga la redundancia, de predicar el evangelio, eso es una verdad a medias. Y digo que es una verdad a medias porque una iglesia cristocéntrica no es solo la que predica el evangelio, sino la que vive el evangelio. Eso es una iglesia cristocéntrica. Por ejemplo,
Si una iglesia predica el mensaje de Jesucristo, el mensaje sin añadidura, sin quitarle nada, sin añadirle nada, un mensaje, como solemos decir, cristocéntrico, pero esa iglesia no está involucrada en toda la doctrina de ese mensaje cristocéntrico, yo podría decir aquí muchas ahora, pero quiero decir, por ejemplo, la misión de Dios. Si una iglesia que dice ser cristocéntrica en su predicación, y puede que lo sea, no está involucrada en la misión de Dios, o como se diría en su forma latina, como dicen los grandes teólogos, la missio Dei, es posible que la predicación que predique esa iglesia, es posible que el mensaje que predique sea cristocéntrico, pero la iglesia no lo es. Una iglesia es cristocéntrica cuando predica y vive el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que Jesús quiso que fuera predicado cuando nos dio, otra vez, valga la redundancia, la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Me habéis entendido el significado? Correcto. A ver, en esta reflexión hablaré de pastores y de predicadores. Pero cuando hable de predicadores, entendedlo bien, cuando hable de predicadores, no solamente estaré refiriéndome a pastores, sino a todos los creyentes en general. Y me estaré refiriendo, cuando diga predicadores, a todos los creyentes en general, porque todos hemos sido llamados a predicar el mensaje del Evangelio. Todos, sin excepción. En una ocasión en Jerusalén, los fariseos estaban rajando, criticando a Jesús porque la gente no paraba de hablar. Que se callen, como se callen esto, las piedras hablarán, dijo él. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Por eso, cuando hable de pastores y predicadores, cuando hable de predicadores, no estaré refiriéndome a pastores, que son los que normalmente vienen predicando. Me estaré refiriendo a todos los creyentes en general. Porque, como digo, todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. A ver, si entre todas las normas que Dios pudiera tener en el cielo, la primera de esas normas fuera el orden, estoy total y enteramente convencido de que la segunda norma sería la variedad. Totalmente convencido. Y sería la variedad porque, siendo como es el Dios de los cielos, yo por lo menos no entendería que Dios hubiera tenido en su mente un solo uniforme para toda una humanidad, o una misma careta para toda una humanidad, como por ejemplo aquellos que fabricaron las muñecas de Famosa, la Nancy, la Barbie, o la célebre y antigua Mariquita Pérez, que muchos de vosotros posiblemente, yo no la conocí, no la conozcáis, pero la Mariquita Pérez fue una muñeca que se hizo en el mismo año que acabó la Guerra Civil Española, es decir, en el año 1939. Pues, hermanos, Dios no hubiera tenido una sola uniformidad para toda la humanidad, una sola cara para toda la humanidad, como los que fabricaron estas muñecas. Y es por esto, hermanos, que, por ejemplo, con solo observar esta iglesia, si vamos mirando por toda la iglesia, con solo observar, insisto, hermanos, esta iglesia, podemos ver la gran variedad y la gran cantidad de personas distintas que hay. ¿Os habéis fijado en el grupo de alabanza que ha cantado hace un momentito, tan guapísimo que tenemos? La variedad que hay en ese grupo de alabanza. ¿Habéis visto que todos cantan, pero cada uno tiene un estilo diferente? Uno canta, o una canta en bajo, otro u otra en alto, otro u otra en contralto, y algunos en tonos medios. Uno toca la guitarra, otro toca el instrumento este que no sé cómo se llama, y otro toca los timbales. Pero fijaros, a pesar de esa variedad, todos tienen 2 ojos, 2 orejas y una nariz. La gran variedad que hay, que Dios usó para las personas. Y fijaros, al observar la gran cantidad, la gran variedad de animales que hay en la tierra, los peces en los ríos,
y en el mar, y ver también la cantidad de plantas y árboles que hay, también podríamos entender que la variedad es algo que está metido en el ADN de Dios y que la variedad también forma parte del plan de Dios para la creación. Fijaros lo que dice la Biblia sobre la variedad, la gran variedad, diría yo, que habrá en el cielo algún día. Este texto os va a sonar. Y después de esto miré, y había una gran multitud de gente que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, y que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Y hermanos míos, todo esto significa que no solo hay variedad en el cielo o en la creación, sino que también hay variedad en las formas tan distintas que el Señor utilizó para llamar a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a ver las primeras personas que Jesús llamó, que Dios, en su forma de verbo, el Hijo, llamó. Vamos a ver las primeras personas. Hablemos, por ejemplo, del primer predicador que llamó. Un predicador, recordad que cuando digo predicador me estoy refiriendo a predicadores, a todos. No estoy diciendo literalmente que ese predicador tenga que ser pastor. Cuando Dios llamó al primer predicador, un predicador, por cierto, que en este siglo XXI en el que vivimos no tendría cabida. No tendría cabida. Y estoy convencido de que muy pocas iglesias hubieran invitado a ese predicador porque vestía y comía de una manera muy rara. Imagináis a un predicador que viniera a esta iglesia no de chaqueta y de corbata o con un pantalón así más o menos y un jersey o una camisa, sino que se colara con un traje hecho con piel de camello. Imagináis que lo invitáis a pasar una jornada en el campo, a compartir vuestras comidas, y que de pronto sacara su fiambrerita llena de langostas, o saltamontes, como diríamos aquí, de una forma más correcta en España, o los chapulines, como dirían los mexicanos. De ahí viene el chapulín colorado, ¿no? Que tiene unas antenitas. ¿Os imagináis a un predicador que viene a compartir vuestras comidas, saca su fiambrera, la pone en la barbacoa, después de que los saltamontes están hechos, los chapulines están hechos, le echa un chorro de miel silvestre y se los come? Por 2 o 3 caras que veo, me parece que ya habéis adivinado de qué predicador estoy hablando. Ese predicador fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y fijaros, aunque es verdad que Juan el Bautista comía y vestía de una manera muy rara, su predicación era muy, pero que muy sencilla. Arrepentíos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, arrepentíos porque en medio de nosotros está el único que puede perdonar nuestros pecados si nos acercamos a Él de todo corazón y en plena certidumbre de fe. Porque eso es lo que quería decir Juan el Bautista. Arrepentíos porque en medio de nosotros está el Dios del reino de Dios. No sé si está muy correcto dicha esa frase, pero bueno, está el único que puede perdonar los pecados. Entonces, mis queridos hermanos, la predicación del Bautista era total y enteramente distinta. Ahora, ¿qué iglesia del siglo XXI sería capaz de aguantar a un predicador o a un pastor que día tras día o domingo tras domingo está predicando arrepentido? Yo creo que pocas iglesias estarían muy de acuerdo con eso. Este hombre siempre está con el mismo rollo. Pero es que esa era la predicación que Jesús vino a instituir dentro de la iglesia cristiana. Arrepentido. Fijaros, Juan el Bautista no predicó un sermonazo como el que predicó Pedro en Pentecostés, que hizo llorar a la gente de arrepentimiento porque se sintieron culpables
de haber provocado la muerte de Jesús. Cuando la Biblia dice que se compungieron de corazón, eso quiere decir literalmente en el idioma nuestro, más actualizado, que se hartaron de llorar. Juan el Bautista no predicó un sermonazo como el que predicó el apóstol Pedro en Pentecostés, ni tampoco predicó una super predicación como muchas de esas super predicaciones que predican algunos, que más bien algunas de ellas son un chiste, ni tampoco hizo nada Juan el Bautista para que la cristiandad le hiciera famoso. Porque es verdad, pero a pesar de que nada extraordinario hiciera Juan el Bautista, a pesar de que nada extraordinario hiciera, Jesús dijo de Juan que entre todos los nacidos de mujer, es decir, entre todos los que han venido a este mundo, él era el más grande. Toma, él es el más grande. Pero mientras que algunos predicadores buscan estar entre los más grandes por puro ego, por puro afán de protagonismo, que las noticias hablen de él, el deseo de Juan el Bautista era ser el más pequeño. ¿Para qué? Para que Jesús fuera el más grande. El más grande. Ahora, ¿dónde estaba el éxito de la predicación del Bautista? Porque eso es muy importante. ¿Dónde estaba el éxito de la predicación del Bautista? Ya lo he dicho, pero lo voy a repetir otra vez. Mientras que algunos predicadores buscan grandes audiencias, mucha gente, grandes audiencias para que la gente les sigan, se lo pasen bien y se admiren de lo bien que hablan y predican. Hay que ver el pico que tiene este, hay que ver cómo habla este. Mientras que muchos predicadores buscan eso, la predicación de Juan el Bautista era distinta a la de ese tipo de predicadores, donde por desgracia muchos siguen al predicador en vez de seguir a Jesucristo. Insisto, ¿dónde estaba el éxito de la predicación del Bautista? El éxito de la predicación del Bautista sería el fracaso de algunos de esos super predicadores. ¿Dónde estaba el éxito de la predicación del Bautista? Hermano, el éxito de la predicación de Juan el Bautista estaba en que la gente que le seguían dejaran de seguirle a él para seguir a Jesucristo. Ahí está el éxito. Ese es el éxito de la predicación auténtica cristiana, que no es otra sino que arrepentido, arrepentido y arrepentido. Ahora bien, para que siguieran a Jesucristo, Juan el Bautista tuvo que reajustar algunas cosas en su vida y en su mente. Y tuvo que hacer lo justo y lo necesario para que la gente desviara de él cualquier posible mirada. Porque, algunos tampoco acordáis, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de no sé qué. Estaban mirando al hombre. Pues Juan el Bautista hizo lo justo y lo necesario para que las personas desviaran cualquier posible mirada que pudieran tener sobre él y miraran a Jesucristo. Ahí, hermano, ahí estaba, insisto, el éxito de la predicación del Bautista. Y el Bautista predicaba así, hermanos, de esa manera, porque ese fue el tipo de mensaje que Jesús entregó al primer predicador de la era cristiana. Arrepentidos. Arrepentidos. Un mensaje directo al corazón y sin actuaciones teatrales ni nada por el estilo. Un mensaje sin que absolutamente nada hubiera para que el oyente desviara su mirada de Jesucristo y mirara al predicador. Es decir, un mensaje cristocéntrico y de arrepentimiento, porque el mensaje es arrepentidos. Seríamos capaces, hermano, y esto es duro, seríamos capaces de imaginar a Jesús haciendo un chiste de su predicación con el precio que tuvo que pagar por nuestra redención. ¿Seríamos capaces de imaginar eso? Pues precisamente por eso, hermanos míos, fue que el Bautista fue clarísimo en la predicación: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermanos míos, a todos nosotros, como predicadores, deberíamos saber
que todo predicador cristiano, insisto, tiene que saber que en la predicación cristocéntrica no todo vale. No todo vale. No podemos disfrazar ni mezclar un mensaje cristocéntrico o medio cristocéntrico para luego convertir la predicación en un circo o en un teatro. No todo vale en la predicación que instituyó Jesucristo y que patentó Juan el Bautista. Arrepentido. Por lo tanto, el modelo de la predicación cristiana, el modelo para toda la iglesia, debería ser la que inauguró el Bautista allá por el río Jordán, y años después el apóstol Pedro, insisto, cuando hizo llorar a los judíos porque se dieron cuenta, su corazón fue compungido, fue partido, fue destrozado, fue movido al arrepentimiento y se hartaron de llorar. Se sintieron culpables. Dijeron los judíos a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos?, preguntaron los judíos. ¿Y qué les dijo Pedro? Le contó un chiste para que se hartaran de reír. Arrepentidos, para que sean perdonados vuestros pecados. Y fijaros, aunque a algunos predicadores les guste que la gente se ría y disfrute con sus teatros, una cosa es cierta: que Dios no nos da su inspiración para que la gente ría, sino para que llore de arrepentimiento. Para eso nos da su inspiración, no para otra cosa. A ver, y puesto que el mensaje de Jesucristo siempre fue el mismo, porque lo que había predicado el Bautista y Pedro fue ni más ni menos que lo que Jesús vino a predicar. Insisto, y puesto que el mensaje de Jesucristo siempre fue el mismo, es decir, arrepentidos, arrepentidos y arrepentidos, fue por eso que Él mismo nos presentó a los dos predicadores que sentarían la base de cómo tendría que ser la verdadera predicación cristiana. El mensaje que deberíamos predicar, un mensaje de arrepentimiento. Por lo tanto, mis hermanos, cuando vayamos a predicar a las personas, cuando tengamos que predicar a las personas, sea en un púlpito, sea sentado en un parque, o sea en la playa o en el aquacherry, cuando vayamos a predicar a una persona, no hagamos ningún teatro de nuestra predicación, no disfracemos el mensaje, vayamos a lo que verdaderamente necesita la gente. Arrepiéntete. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Si no os arrepentís, todos pereceréis. No disfracemos nuestra predicación para que se harten de reír con nosotros, como si estuviéramos pasando una velada o una tarde contando chistes. Hablemos para que lloren de arrepentimiento y sigan a Jesucristo. ¿Hay alguien que pueda encontrar, fijaros, hay alguien que pueda encontrar algo gracioso en el plan que Dios ideó para nuestra salvación? Que salgan ahí esos predicadores, super predicadores. ¿Hay algo que podamos argumentar? No, es que hay alguien que pueda decir algo o encontrar algo gracioso en el plan que Dios ideó para nuestra salvación. No. Y es que, mis hermanos, porque esto es una verdad como un templo de grande, aunque Jesús sintiera un gozo inexplicable cuando fue a la cruz, porque lo sintió. Ese gozo que sintió cuando fue a la cruz no lo sintió porque morir le fuera gracioso ni porque le hicieran cosquillas, sino por la gran salvación que él iba a obtener por su muerte. Y esto era así porque la Biblia dice que cuando Dios puso el gozo que le fue puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Es decir, que Dios el Padre le estaba mostrando la gran salvación que estaba obteniendo por su muerte. Y desde la cruz, ya incluso a nosotros en el siglo XXI, ya nos veía desde la cruz salvados. Yo me gustaría que en vuestra casa leyerais Isaías 53, especialmente del 1 al 11. Lo podéis leer entero, pero especialmente del 1 al 11. Yo voy a leer no todos los versículos, pero sí prácticamente casi como del 1 al 11. Despreciado, está hablando de Jesucristo. Igual que hay salmos mesiánicos, hay profecías en cuanto
a Jesucristo. Hay textos mesiánicos. Dice de Jesucristo Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Verdaderamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su muerte fuimos nosotros curados. Angustiado Él, angustiado Jesús, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Sujetándole a padecimiento. Y dice el último texto que yo he copiado aquí para compartirlo con vosotros. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma desde la cruz. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y todo el dolor que había sentido sería para gozo, pero no gracioso. Gozoso, pero no gracioso. Y dice el texto: y quedará satisfecho. Si Jesús hubiera tenido que morir por cada uno de los millones de habitantes que hay en la tierra, Él hubiera muerto. Y Él hubiera muerto porque el gozo que Él recibió en la cruz no lo podemos imaginar. Podríamos hablar, pero no lo podríamos experimentar nosotros. Bueno, llega un momento en que Juan y Andrés, estos dos discípulos, que como dije al principio es donde está basado el mensaje. Este mensaje en verdad está basado en esta pregunta que Jesús hace, pero que este mensaje podría tener muchas enseñanzas. No es una, digamos, enseñanza única del mensaje, sino varias enseñanzas. Enseñanzas para cuando prediquemos, ahora veremos otra. Entonces, cuando Juan y Andrés escuchan decir al Bautista, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que él, es decir, Juan, y que él debe coger, pero que Jesús debe crecer, cuando Andrés y Juan escuchan decir esto al Bautista, ¿a quién siguieron? ¿Al Bautista o a Jesús? A Jesús. Ahí estaba el éxito de la predicación del Bautista. ¿Os imagináis a un super predicador de esto que la gente se le vaya? ¡Qué distinto era el Bautista a muchos! Todos, porque también quiero deciros que hay muchos de esos super predicadores. No quiero decir nombres para no olvidar a nadie, que son verdaderos siervos de Dios y que predican, aunque le sigan millones de personas, predican un mensaje de arrepentimiento y cristocéntrico y no de chistes. Entonces, cuando Juan dijo eso, yo tengo que empequeñecer y Jesús tiene que crecer. ¿A quién siguieron? A Jesús. A Jesús siguieron. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra predicación debe ser cristológica y no teatrológica. Cristocéntrica y no chistecéntrica. De arrepentimiento y no de entretenimiento. Y cuando Andrés y Juan se acercaron a Jesús y Él les dice, porque ellos fueron y le preguntaron, ¿dónde moras? Fue la pregunta que Señor Jesús, ¿dónde moras? Cuando Andrés y Juan se acercaron a Jesús, Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Qué pregunta más sencilla? Ellos fueron y le dijeron, ¿qué buscáis? Perdón, Jesús les dijo a los dos, ¿qué buscáis? Y mi querido amigo, en esta mañana quiero yo hacerte la misma pregunta que Jesús hizo a Andrés y a Juan. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas cuando vienes al templo? Cuando vienes a la iglesia. ¿Vienes a ver si te saluda alguno que tú has tenido cualquier problemilla con él? A ver si te saluda con agrado. O si te saludan con cara de 2 metros o con cara de pocos amigos.
¿Vienes a ver cómo se vistió fulanita o menganita o fulanito o menganito? ¿O vienes a ver pensando que te vas a aburrir con la predicación del pastor? Ahora escúchate a este. ¿Qué buscas cuando vienes a la presencia de Dios? ¿Vienes a ver si la predicación se acomoda a tus gustos para que te sientas bien y disfrutes? Porque, hermanos, por desgracia, eso es lo que buscan algunos predicadores, que la gente disfrute, y algunos creoyentes. Y no me he equivocado, he dicho creoyentes, no creyentes. Eso es lo que buscan algunos predicadores y algunos creoyentes. ¿Qué buscas, mi hermano, cuando vienes aquí? Cuando vienes aquí a la presencia de Dios. ¿Qué buscas cuando estás en tu casa en la presencia de Dios? Aquí es donde estás. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Buscas a un predicador famoso cerca de ti, al que puedas seguir, al que puedas ver, dejando tu iglesia y convertirte de alguna manera en un rebotado y sin amor ni sensibilidad por la predicación que instituyó Jesús. ¿Qué buscas? Y es que, mis hermanos, un predicador cristiano debe buscar la unción de Dios, porque debemos buscarla, pero no para que los creoyentes se rían y salten de alegría o de euforia, sino para que la tristeza invada el corazón de quien se ha compungido, como pasó con los judíos, y llore de arrepentimiento, como sucedió en Pentecostés. Fíjate lo que la Biblia dice sobre el tipo de predicación que deberíamos predicar. Este texto lo conocemos todos. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por lo tanto, si la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, porque esa predicación es capaz de romper nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros huesos, la predicación que produce euforia, porque la gente alucina con el predicador, no se ajusta. Aunque lo pasemos bien, aunque disfrutemos, aunque tengamos una falsa, diría yo, euforia, esa predicación no se ajusta al tipo de mensaje que Jesús desea para tu iglesia. Y fíjate, hermano, que no estoy diciendo que sea malo ni sea incorrecto introducir una nota de humor. Lo que no debemos hacer de la predicación cristiana es un show parecido a Saque Bola. ¿Quién se acuerda aquí de Saque Bola? Saque Bola fue un programa de televisión de la década de los 80 que fue famoso por los chistes. Era un programa que era de la televisión andaluza, pero sin embargo, en el tiempo que estuvo Saque Bola, todas las televisiones de España, todas las cadenas autonómicas contactaban con Saque Bola porque fue el mayor programa de mayor difusión y de más fama de la década de los 80. Saque Bola. Por cierto, en aquel famoso programa se hicieron famosos, para la redundancia, Paspadilla y Chiquito de la Calzada. Ese programa era sobre chistes. Eso está bien para cuando estemos en una tarde de chistes sanos, pero no para la predicación cristocéntrica. Y es que, mis hermanos, si somos predicadores, porque todos somos predicadores, si no las piedras van a hablar. Si somos predicadores, seamos serios. Seamos serios y comportémonos como auténticos siervos de Dios y no como si fuéramos una especie de chirigota encabezada por Chiquito de la Calzada y Paspadilla. Y si algún enteraillo dijera: hombre, hay que modernizarse, no seáis tan anticuados, no seáis tan retrógrados, diría que sí, que tienen razón, que deberíamos modernizarnos, pero solo y exclusivamente en las técnicas que Dios nos da para predicar el Evangelio. Y si hay algo en lo que nunca deberíamos modernizarnos es en cambiar el estilo de predicación que nos trajo Jesús y que patentaron el Bautista y Pedro en el Pentecostés. Arrepentido, arrepentido y arrepentido. ¿Te imaginas, hermano? Piensa esto de verdad.
Piensa esto y pégate bien a la silla. ¿Te imaginas qué hubiera pasado en Pentecostés si el apóstol Pedro hubiera formado un show allí en la predicación y en vez de compungir y romper los corazones, la gente se hubiera hartado de reír? ¿Te imaginas qué hubiera pasado? Yo solamente con pensarlo se me estallan las venas y la sangre se me convierte en horchata. Que en vez de llorar, en Pentecostés la gente se hubiera hartado de reír. Pero mañana otro. Entonces, quiero preguntarte otra vez, ¿qué buscas? ¿Qué buscas, mi querido hermano? Y fíjate que la cosa es muy sencilla, porque siempre, o casi siempre, encontramos lo que buscamos. Casi siempre encontramos lo que buscamos. Por eso yo te pregunto, lo mismo que Jesús preguntó a Juan y Andrés, ¿qué buscáis? Por lo tanto, hermanos míos, si en verdad queremos acercarnos a Dios, o si en verdad queremos acercar a Dios a las personas que Dios nos ponga delante para que le prediquemos, huyamos de la euforia y busquemos el lloro que produce el arrepentimiento. Fíjate lo que dice Santiago 4, 8 y 9. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Y por si esto fuera poco, fíjate lo que dice al final, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Eso es lo que debe producir el mensaje cristiano, cristocéntrico. ¿Dónde vive? Le preguntaron Juan y Andrés. ¿Dónde mora, maestro? ¿Dónde mora? Le preguntaron Juan y Andrés a Jesús. Pero fíjate que esa pregunta no fue para salir del paso. Esa pregunta fue porque ellos querían estar todo un día con Jesús para hablar con Él, para tener comunión con Él. ¿Dónde vive? Le preguntaron. Y Jesús le dio la respuesta perfecta. Venid y ved. Venid y ved. Y Juan y Andrés, que eran discípulos del Bautista, se convirtieron en discípulos de Jesucristo. Insisto, eso fue un éxito para el Bautista. Y aunque Andrés parecía ser el discípulo más tontito, aún así piensa lo siguiente, y Andrés se dice a sí mismo, Andrés, hablando consigo mismo, se dice, como he recibido algo bueno, voy a buscar a mi hermano Pedro y se lo voy a decir, Pedro, ven, que hemos encontrado al Mesías. Y hermanos míos, cuando de verdad encontramos al Mesías y tenemos una relación auténtica y verdadera, un encuentro real y verdadero con Jesucristo, queremos estar con Él todo el día, aunque estemos en nuestro trabajo y en nuestros quehaceres, queremos estar con Él todo el día y compartirlo con los demás. ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos? ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos? Que no le hablamos del Señor. ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Si esto es lo que nos sucede, de verdad es que algo raro estaría pasando en nuestra vida y que tendríamos que arreglar con total urgencia. Cuando vamos a la iglesia, hermanos, cuando venimos al templo, al culto, a la presencia de Dios, con deseos de conocer más y más a Jesucristo, en vez de pasarlo bien con un super predicador, eso mismo debemos compartirlo con los demás. A mí me hubiera gustado estar ese día con Andrés y Juan para ver la conversación que Jesús tenía. Si era una conversación de arrepentimiento o era de saquebola. Un predicador dijo en una ocasión que en una de sus predicaciones dijo que en una anécdota que contó que había conocido a un hombre más tonto que Andrés,
una persona más tonta que Andrés. Pero como se le olvidó decir que ese Andrés era uno de los discípulos de Jesús, después de que la predicación hubiera acabado, se le acercó un hombre, un hermano de la iglesia, y le dijo: hermano, ¿tiene usted algo en contra de los que nos llamamos Andrés? Y entonces el predicador, después de que le pidiera perdón y le explicara que se le había olvidado decir que ese Andrés, cuando dijo Andrés, se estaba refiriendo a uno de los discípulos de Jesús, entonces el hombre lo entendió y se echó a reír. Por lo tanto, hermanos míos, ¿por qué os digo esto? Pues os digo esto porque Andrés, cuando se le nombra en el Evangelio, cuando Andrés es nombrado en el Evangelio, siempre aparece llevando a alguien a Jesús. Por eso nada más que tuvo esa experiencia con Jesús y se dijo a sí mismo: esto es bueno, así que voy a ver a Pedro y se lo voy a decir. Y con esto quiere decir que podríamos decir, como dijo Andrés, porque tal vez, aunque todos seamos predicadores, evidentemente no todo el mundo tiene el mismo conocimiento, porque esa es la realidad. No todos tenemos el mismo conocimiento, pero podríamos decir a alguien: mira, ven a la iglesia y ve. Ven a la iglesia y ve. Es decir, ven a nuestra iglesia y mira lo que puedes ver y sentir con una predicación cristiana, cristocéntrica y de arrepentimiento. Poco después de que Jesús se encontrara con Andrés, vio a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, todos recordáis el texto, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas es una palabra hebrea que significa piedra, ¿no? Por eso se llama Pedro, por eso la traducción griega es Pedro, aunque aquí en el Nuevo Testamento dice literalmente la palabra hebrea Cefas. Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Aquí tenemos otro estilo de llamado de Jesús. Es decir, que Jesús dice: mira, Simón, tú eras así o asado. Tú eras así o asado. Pero ahora serás llamado Cefas. Tú eras de esta forma o de esta otra. Pero ahora serás así y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra. Poco después del encuentro con Pedro, tenemos otro estilo de llamado, otra forma de llamado que el Señor utilizó para llamar a las personas. Ese tipo de llamado podríamos, tenerlo como el llamado de la autoridad de Jesús, del poder de Dios. Por ejemplo, ¿en quién podemos verlo? ¿De quién creéis que podría estar hablando? De Mateo Leví, el publicano. Mateo Leví, el publicano. Cuando Jesús vio a Mateo sentado en el banco de los impuestos, de los tributos, una palabra: sígueme, sígueme, le dijo: sígueme. Aquí podemos ver el poder de Dios, la eficacia del llamado y la autoridad del llamado de Jesús, del llamamiento de Dios. Porque cuando Dios llama, nadie puede resistirse. Cuando estemos hablándole a alguien una predicación cristiana, cristocéntrica, echemos todo lo que hayamos dicho de Jesús, de Dios, sobre Él. Y Él dará el crecimiento. Él dará el crecimiento. Y si Dios llama a esa persona que le hemos hablado, esa persona no podrá resistirse. Y algún día la veremos dándole la gloria a Dios, aquí en el centro. Porque es lo que deseamos. ¿Habéis visto alguna vez un campeonato de baile de pareja? En películas yo lo he visto, porque la verdad no. Hay una película que se llama Grease, de John Travolta y de Olivia Newton-John, que hay una competición, un baile de pareja, van a bailar muchas parejas, y uno con un micrófono, el juez, ¿no?, del baile, de aquella competición, dice: mira, cuando yo me acerque y le toque el hombro al hombre o a la mujer, queda eliminado. Campeonato de pareja, normalmente suele ser así, ¿no? El juez se mete por medio de esta gente, esta pareja, no, ¡pum! Y va eliminando. Bueno, quiero deciros algo. El toque que nos da el Espíritu Santo no es como el del juez del baile de pareja.
Él cuando nos llama, no nos llama para eliminarnos del cuerpo de Cristo, sino para que seamos una parte activa en el reino de Dios, porque para eso nos llamó. El Señor nos llamó para que seamos una parte activa en el reino de Dios. Por lo tanto, yo no sé lo que el Señor te estará diciendo, te habrá dicho algún otro día, o de cuando en cuando esté amartilleando en tu corazón. Yo no lo sé, pero si Dios te está llamando para que hagas esto o para que hagas aquello dentro de los caminos del Señor, dile sí a su llamado. Dile sí a su llamado. Jesús dijo a Mateo una palabra: sígueme. Mateo dejó el dinero de los impuestos y le siguió sin pensárselo 2 veces. Del tirón. Saltó y votó del tirón, sin pensárselo 2 veces. Así que ya tenemos 3 estilos, en los que hemos comentado, tenemos 3 estilos de llamado. Uno más. ¿Cuál creéis que podría ser el 4.º estilo de llamado? Hay tanto. Felipe. Según dicen, otro tontito, parecido a Andrés. Y cuando digo tontito no quiero hacer ningún chiste. Los chistes muchas veces se hacen con las expresiones, no con las palabras. No quiero hacer ningún tipo de chiste, sino que Felipe, a pesar de que estaba harto de estar con Jesús, a pesar de los años que ya llevaba con Jesús, le llegó a decir: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Recordáis aquella conversación que Jesús le dice: pero Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y aún no me has conocido? ¿No crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Felipe. Pero fijaros, como Felipe hacía lo mismo que Andrés, sin dudarlo, cuando tuvo conocimiento de Jesús, sin dudarlo, siguió el llamado de Jesús y fue en busca de Natanael. Y le dijo: Natanael, ¿recordáis? Hemos encontrado al Mesías prometido en las Escrituras, a Jesús de Nazaret. Fijaros, Natanael parece ser que por lo que le dice podría haber sido un apologista, o por lo menos entendido en las Escrituras. Y le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Recordáis? De Nazaret puede salir algo bueno, refiriéndose a Jesús. Y esto quiere decir que Felipe no tendría mucho conocimiento, y la verdad es que no supo contestar. Y respondió a Natanael cuando Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él no supo contestar y le dijo algo que ya había aprendido Andrés: Natanael, ven y ve. Es decir, mira, Natanael, yo de verdad no tengo el conocimiento de las Escrituras que tú tienes. Tú tienes mucho conocimiento, yo no tengo conocimiento. Pero por favor, ven y ve. Ven y ve. Hasta eso puede ser una predicación que Dios la puede. Si tú le dices a alguien: mira, yo no sé hablarte, pero ven y ve lo que aquí se puede oír, sentir y recibir con una predicación auténtica y cristocéntrica. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Andrés y Felipe, que eran muy parecidos, ¿qué quiere decir? Que no nos hace falta ser súper predicadores, que no nos hace falta ser teólogos, que no nos hace falta hacer un cursillo de teología para hablar de Jesús, sino que con 4 cositas que Dios unja y con ven y ve, se pueden salvar las personas. Porque pueden venir y ver lo que se siente con una predicación cristiana y cristocéntrica. Así, hermano, así. No necesitamos saber teología ni ser grandes predicadores, pero sí debemos saber, esto es muy importante que lo entendamos, sí debemos saber que cuando el pueblo de Dios se reúne, invoca y predica el nombre de Jesús tal como debe ser predicado, podemos decir con toda confianza a quien nos esté oyendo: ven y ve. Ven y ve. Y si el incrédulo viene y ve, y ese venir y ese ver está ungido por Dios,
ese incrédulo está más atrapado que uno, con todo respeto, que está en la cárcel. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene la última palabra, la última palabra. Así que, hermanos míos, cuando el incrédulo venga y vea lo que aquí se hace, lo que puede oír, lo que puede sentir, cuando escucha una predicación cristocéntrica y no chistecéntrica, lo que ofrece una iglesia, la iglesia de Dios, no lo puede encontrar en ningún club. Y lo que encontrará aquí es el amor de un pueblo unido por Jesucristo y que disfruta de un mismo Padre. Eso es lo que podría encontrar. Nunca olvidemos, hermanos, lo que Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. La variedad, hermanos míos, la variedad. Ya voy a sacar el teléfono porque ya vamos a oír una anécdota. La variedad de los llamamientos de Dios. Un predicador sencillo, pero poderosamente ungido por Dios. Un Andrés que no tenía muchas luces en su entendimiento como Felipe, pero que hablaba de Jesús. Un Pedro con todo su arrojo, todo su ímpetu. Un Mateo con solo una palabra bastó para que se levantara y siguiera a Jesús. Y uno para decir por lo menos: mira, ven y ve, Felipe. Y hermanos, si cada uno de nosotros pensara y relatara, contara cómo Dios le llamó, veríamos la variedad de formas que tiene Dios para llamar a las personas. Vamos a ir ahora, vente por aquí, vamos a ir ahora una historia enternecedora. Esta es una anécdota que yo oí a este predicador. Esta historia iba acompañada de una musiquita, y de verdad yo os pediría la máxima atención a esta historia. Dura unos 5 minutos, pero es que es impactante. Dicen algunos que cerrando los ojos se distrae uno menos, ¿no? Si queréis cerrarlo, no lo cerráis, y si no, no lo cerréis, pero de verdad, escuchad esta anécdota y 2 minutos después de la anécdota acabaremos la reflexión. Era una profesora bien preparada, amaba a sus niños y cada curso que empezaba diciendo, pensando allá adentro, les voy a decir una mentira. Yo os quiero a todos por igual. Dios sí que nos quiere a todos por igual. Os quiero a todos por igual. Pero la verdad es que no era así, porque había un alumno del que si podía, pasaba de él. No bien vestido, olía mal, le encantaba corregir sus deberes para ponerle un 0 en rojo, se portaba mal, hablaba, se dormía a veces en la clase, no jugaba con sus compañeros. Pepe no era un buen alumno, así que ella esperaba que terminara el curso para quitárselo de encima. Por lo tanto, ella había mentido: os quiero a todos por igual, pero a él no. Es obligación de cada profesor y cada maestra leer los historiales de cada niño, pero el de Pepe lo dejó para el final del curso. Al final del curso, cuando tenía que darle la puntuación máxima, la de final del curso, la señorita Rodríguez leyó su historial. Primer curso. Pepe es un buen estudiante, trabaja muy bien, tiene muy buenas notas. Su amistad con sus compañeros es especial. Es un muchacho que promete. Segundo año. Pepe es un buen chico, trabaja muy bien, hace bien sus deberes, viene muy limpio a la clase, se lleva muy bien con sus compañeros. Tercer curso. Pepe lo está pasando difícil, su madre está muy enferma, se le ve muy descuidado, la ropa no la lleva tan limpia. Hay que tener paciencia con él. Cuarto curso.
Pepe es insoportable. Era su propio criterio. Pepe es pesado. Pero la señorita Rodríguez intentó pensar en los tiempos. ¿Qué había pasado? Su madre había muerto. Su padre no se interesaba por él. Y su forma educacional fue hacia abajo. Entonces se interesó en ayudarle. Llegó en la época de Navidad y todos los niños vinieron con un regalo para la señorita Rodríguez. Y entre los regalos, Pepe traía el suyo, envuelto en un papel que encontró en la papelera. Naturalmente, la señorita Rodríguez ve aquel regalo comparado y casi le daba vergüenza abrirlo, pero había empezado a tratar a Pepe de otra manera, así que desenvolvió el regalo. Había un viejo brazalete sencillo. Se lo puso. ¡Ay, mirad qué brazalete tan bonito! Un frasquito de colonia, con apenas 2 dedos de colonia. Seguramente era lo único que tenía. Se puso un poquito de colonia. ¡Qué bien que huele, Pepe! Pepe le dijo: señorita Rodríguez, era la colonia de mi madre. Desde aquel tiempo, la señorita Rodríguez trató a Pepe como una maestra, como un profesor tiene que tratar a un alumno, relacionándose con él, conociéndole, como intentamos de alguna manera en nuestro seminario. Terminó el curso y Pepe se marchó. Al año recibió una carta: señorita Rodríguez, he ingresado en la universidad y usted sigue siendo mi mejor profesora. 3 años después, estoy terminando medicina, señorita Rodríguez, y usted siguió siendo mi mejor profesora. Al 8º año, estoy viajando, terminé medicina. Al final de la carta firmaba Pepe, doctor en medicina. 1 año después, le envió una invitación: señorita Rodríguez, me caso. Mi padre no existe, mi madre falleció. Quisiera ser usted mi madrina. Naturalmente, la señorita Rodríguez escuchó, leyó aquella carta, se compró uno de los mejores vestidos y usó la colonia de aquel regalito de hacía tantos años. Y entró en el templo llevando del brazo a Pepe. Y mientras iban, ella escuchaba de Pepe: usted sigue siendo la mejor profesora. La boda, se despidieron. Gracias, señorita Rodríguez. Y la señorita Rodríguez le dijo a Pepe: no, gracias a ti he aprendido cómo hay que educar y enseñar. Qué gran maestro, hermanos, tenemos en Jesús. Qué gran maestro. ¿La habéis oído bien? ¿Se ha entendido bien? Yo, que soy un poquito teniente, tengo problemas con los agudos y con los graves. A veces siento que me cuesta trabajo. A ver, la sé de memoria, ¿no? Pero hay algunas veces que no la oigo bien. Pero insisto, hermano, qué gran maestro tenemos en Jesús. Esta señorita Rodríguez, o esta anécdota, la verdad es que nunca le pregunté si fue real o no, o él se la inventaría. Pero esta maestra sería la señorita Rodríguez, un prototipo a imitar, o imitar a Jesús, que es nuestro gran maestro. Insisto, qué gran maestro tenemos en Jesús y qué bien que nos trata. A Andrés y a Juan les dijo: ¿qué buscáis? Ya estoy acabando, ya he acabado, 1 minuto, no creo que dure más. Voy a hacerte una pregunta, y de verdad me gustaría que en lo más profundo y hondo de tu corazón pudieras contestártela con sinceridad. Si el Señor estuviera ahora mismo a tu lado, si el Señor estuviera ahora mismo a nuestro lado y nos dijera: ¿qué buscas?
¿qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Miembros de la Iglesia Puerta del Cielo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscamos? Cuando Dios llegó a mi vida hace alrededor de más ya de 40 años y me dijo, Ramón, ¿qué buscas? Yo no me lo pensé 2 veces, sino que a pesar de mis fallos, muchos, errores, muchos, y pecados, más todavía, a pesar de todo eso, año tras año, fui preparándome para cumplir con los ministerios que el Señor tenía para mí. Y con su ayuda, llevarlos lo más dignamente que puedo para su gloria, y sigo llevando en la actualidad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, quiera Dios que todos los que estamos aquí hayamos encontrado al Jesús bíblico y cristocéntrico, porque le hemos buscado de todo corazón, siguiendo la predicación bíblica y cristocéntrica. Y que todos aquí, que somos predicadores, y al ser predicadores somos como si fuéramos maestros, pues todos aquí, como si fuéramos maestros y predicadores dignos del Señor, hagamos lo posible para que cualquier persona que venga a esta iglesia busque y encuentre al Señor de todo corazón. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Amén.